Buenos días Paula, Buenos días. buenos días Javier, buenos días Juan Pablo. ¿Qué tal? Tenemos la suerte de hacer esta entrevista en el Museo Arqueológico Nacional y solo os voy a contar que estamos con dos compañeros de colegio y ellos os van a contar quiénes son cada uno de ellos porque comparten muchas cosas. Pues empezar a que queráis. Muy bien. Bueno, pues Javier y yo somos amigos desde el colegio. Perdona Juan Pablo, di tu nombre completo para que... Sí. Bueno, soy Juan Pablo Rodríguez Frade, soy arquitecto, soy amigo de Javier desde hace 30 años, compañeros del colegio. Y lo que pasa es que la vida profesional nos ha llevado por caminos muy diferentes. En mi caso, tuve un estudio pequeño de arquitectura, un estudio bastante artesanal, somos entre 6 y 10 personas, en función de la cantidad de trabajo que tenemos y en donde todos hacemos un poco de todo, juntamos los encargos, los presupuestos, los dibujos, la dirección de obra. Y el viento nos ha llevado al mundo de los museos y de las exposiciones. Hemos hecho pues, un Arqueológico Nacional, el Palacio Carlos V, la renovación del Palacio Carlos V, trabajos en extranjero. Estamos haciendo la Pabellón de España en Astana, en Kazajistán, para este año. Y hemos hecho exposiciones temporales como 200 por ejemplo. Y bueno, básicamente yo creo que con eso ya se me hace la foto fija. Sí, señor. Javier. Bueno, pues mismos orígenes, mismo colegio, misma escuela de arquitectura, distinta trayectoria profesional. Yo recuerdo que empecé pues, trabajando precisamente en mi primer proyecto con una ingeniería americana y eso me marcó de alguna manera porque vi procedimientos y vi formas que eran un poco desconocidos en España. Y bueno, cuando tuve ocasión, pues monté mi propio estudio, pequeño al principio, como Juan Pablo, 2, 4, pero siempre, digamos, como consecuencia de haber trabajado primero en inglés, primero con compañías americanas, empezaron a ser una serie de trabajos pues, para Lucent Technologies, para RP, y al final el nicho de mercado que encontramos fue especializarnos en hacer los proyectos de ejecución muy bien, con especificaciones, muy bien los detalles constructivos, y al final pues, ese fue el nicho, ¿no? Hacer los proyectos muy bien hechos. Entonces tuvimos ocasión, cogimos de alguna manera fama en el sector, con entidades nuevas entonces que eran los project managers de compañías internacionales, y el estudio empezó a crecer y al final pues éramos como 54 personas y bueno, trabajamos como arquitectos locales pues para Foster & Partners, también para Herzog de Neurón, la nueva sede de BBVA, por ejemplo, y sorprendentemente en el año 2007 pues vino una empresa de fusiones y adquisiciones y al final acabamos siendo absorbidos, nos dejamos comprar en un momento además muy oportuno, porque fue el año 2007, por la empresa CBRE, que es la primera consultora inmobiliaria del mundo, y ahí hemos seguido. Ahora mismo éramos 54 personas, ahora somos 120 personas y estamos dentro de un entorno multinacional que bueno, pues nos ha hecho ver desde otro punto de vista, ¿no? la profesión. Eso podría ser un resumen. Os agradecemos muchísimo que hayáis hecho un hueco porque la idea que teníamos Paula y yo era entrevistaros a la vez, porque haciéndoos las mismas preguntas probablemente deis contenidos distintos, ¿no? Y lo primero, el arranque para que situar al espectador es que cada uno de vosotros nos dé cuál es su concepto de digitalización. ¿Qué entendéis, Javier, Juan Pablo, por digitalización? ¿Empiezas tú ahora, Javier? Sí. Bueno, pues para mí la digitalización de alguna manera supone que en lugar de trabajar con soportes físicos, trabajas con formatos electrónicos que no se almacenan en ningún sitio físico aparente. En teoría es virtual, pero no es virtual, está en el archivo, está en un servidor y esos servidores además tienen el backup en sitios lejanos, remotos, que llamamos genéricamente la nube, y a los que puedes acceder desde cualquier dispositivo, generalmente móvil, ¿no? Siempre que tengas una conexión por internet. Con lo cual ya no manejas materiales tangibles, no hay papel, no archivamos proyectos, sino que todo está un poco en la nube, ¿no? Es más virtual. Bueno, ahí tenemos obviamente una visión muy parecida, si no es la misma, prácticamente. Para mí digitalización, ese mundo, es todo aquello relacionado con informática, realmente, ¿no? Aquellos trabajos que se pueden realizar de una manera automática, de una manera más impersonal, que te ayuda a un equipo informático a hacerlo, pero de esos datos tienes que sacar tus propias conclusiones, ¿no? En la arquitectura nos ha llevado a un camino muy diferente de cómo se trabajaba hace 40 años. Un poco puede ser por donde tú has terminado y que nos ha comentado que ha cambiado mucho con las nuevas tecnologías.
Pues ese cambio, ¿no? En los últimos 5 años, en el desempeño de vuestras diferentes funciones en vuestros distintos sitios de trabajo, concretarnos un poco en qué ha cambiado vuestro trabajo, vuestro día a día, en qué ha cambiado en estos últimos 5 años, concretándolo en acciones concretas, pues que ahora los planos los hago, siendo bastante concretos. Bueno, en los últimos 5 años, en lo que a mí respecta, realmente ha cambiado más las redes sociales. Ha sido el cambio radical, dar a conocer tu trabajo, estar en conexión de qué es lo que ocurre, la biblioteca universal que tenemos en Google, pero para realizar lo que es el trabajo, los programas de dibujo asistido han cambiado poco. Ahora he cumplido uno bastante potente, Revit, ¿no? Que no existía hace unos años, ¿no? Pero por lo demás, yo creo que no ha cambiado mucho la forma de hacer, ¿no? El cambio sucedió más en la finales del siglo XX, que fue pasar de dibujar a lápiz y a tinta, cargando un plano donde cada línea había que reflexionarla y pensarla muchísimo, puesto que si no había que borrarla. De ese proceso de a tinta, pasarlo a dibujo asistido por ordenador. Ese fue un cambio radical, bestial, que ha condicionado muchísimo desde todos los puntos de vista. Sí, además yo creo que somos de los pocos ahora que realmente apreciamos la diferencia, porque conocimos, aunque no llegamos a usar, pero conocimos lo que era un tiralíneas. Un rotring, yo me acuerdo con Tiralíneas. tiralíneas. Eso ya era más avanzado. Tiralíneas era una línea que se... Sí, cargabas con tinta y hacías rotring, ¿eh? El dibujo técnico del colegio, en el colegio sí lo usamos. Después fue el rotring y, por supuesto, el lápiz siempre y el ordenador, ¿no? Y ahora Revit, pero que ahora Revit realmente trabajas con bases de datos. O sea, cuando haces una raya realmente estás dibujando un ladrillo, es una entidad. Con lo cual te permite sacar perspectivas, sacar presupuestos automáticamente, sacar... ¿Cómo es? ¿R-E? Revit. Bueno, esa es la marca de AutoCAD, es BIM, es el sistema. BIM. Sí, es Building Image Modeling, no estoy muy seguro. Y sí, la verdad es que de todas maneras yo he notado mucha diferencia. Ahora ya la gente que viene de la escuela, para ellos los croquis, todo se hace digital. Para nosotros de una generación anterior no podías pensar en el ordenador. Pensabas en el lápiz y luego dibujabas en el ordenador. La gente que viene ahora, yo creo que ya sí es capaz, cosa que a mí me era muy difícil, de dibujar los primeros croquis todo en ordenador. Bien, vamos a situarnos, si os parece, hacer una visión a los últimos 5 años, desde perspectivas distintas, ¿no? En tu caso, Javier, desde una organización multinacional con un equipo, como dices, de 120 personas, y en tu caso, Juan Pablo, con tu equipo más pequeño de 10 personas. Y queremos preguntaros por dos cosas importantes. Una, respecto del tipo de roles, de puestos de trabajo que hay en vuestras organizaciones, cuáles están, digamos, desapareciendo, si alguno, cuáles se están transformando y cuáles aparecen nuevos, por una parte, y por otro lado, qué formación ha exigido a vuestras compañías, a ambas, impartir a vuestro tipo de empleados en el tema, pues, justo digital. Bueno, en mi caso somos todos arquitectos, no es una persona que es administrativa, que hace labores de administración, historiadora, documentación, por esto somos todos arquitectos, es un trabajo bastante democratizado, por decirlo de una forma, ¿no? Donde todos hacemos todo, incluyendo yo, por supuesto, ¿no? Y todos dibujamos, ya no está tan sectorizado la delineación, proyectos, detalles constructivos, dirección de obra, contrato, ¿no? Nosotros, pues por la estructura que tenemos, estamos obligados a hacer todos un poco de todo y no han desaparecido puestos realmente, ¿no? Externalizamos aquellas tareas que son ya muy específicas, como cálculo de estructuras, cálculo de instalaciones, el resto lo dentro del estudio. Y la gente viene muy preparada, viene muchísima gente a la escuela. En la Escuela de Madrid se enseña muy bien y los arquitectos salen muy bien preparados. Entonces, cuando llegan al estudio, en nuestro caso no tenemos que formar a nadie. Desde no hemos pedido que la gente se forme, que se prepare mejor el inglés, por ejemplo, ¿no? Pero en cuanto a programas informáticos, la gente, o programas de diseño asistido, programas de vídeo, vienen muy bien preparados y diría que nos enseñan ellos a nosotros. O sea, vamos, yo me gustaría a mí ser profesor. O sea, no nos ha hecho falta esa formación específica por el nicho de trabajo en el que estoy metido, ¿no? Y cuando hay algo muy concreto, por ejemplo en este museo, que nos tenemos que hacer películas, audiovisuales, maquetas interactivas, eso lo hemos subcontratado siempre. Eso es muy interesante lo que dices de la subcontratación. Yo creo que es un caso parecido. Lo único es que nuestro estudio no solo se distingue desde el principio porque
no solo tiene arquitectos, también tiene ingenieros de instalaciones, solo de instalaciones, las estructuras las subcontratamos también fuera. Y luego está un poco más, pues hay arquitectos, hay aparejadores, arquitectos técnicos, que se ocupan más de la parte de mediciones y presupuestación, y ingenieros, pero sobre todo arquitectos, ¿no? Y es un poco lo mismo que dice. Nosotros hace mucho tiempo, yo creo que nunca tuvimos, o muy poco al principio, delineación, porque no nos daba nada añadido. O sea, pero pensamos que ya tenía que ser un arquitecto que lo conceptualice y que sepa realmente lo que sabe. Yo sí, al principio, cuando os comenté en el origen, estuve trabajando con ingenierías y vimos que allí estaba totalmente separado, pero tan separado, hablo de ingeniería grande, de petroquímicas, en este caso era Foster Wheeler. Sí. Entonces, curiosamente, la gente de proyecto es un equipo y la gente de obra es otro equipo. De manera que, por una parte, es muy eficiente, porque el que hace detalles constructivos los hace continuamente, pero yo vi que desaparecía la experiencia de ver en obra lo mal o lo bien que lo habías hecho. O sea, la formación no era completa. Y se interrumpió un poco el ciclo de formación ideal que la Juan Pablo, ¿no? Que está todo el mundo haciendo todo. Muy interesante lo que dice Javier, porque nos está pasando ahora en un concurso que montaba el proyecto de España en Kazajistán, en Astana. Nos presentamos con una empresa constructora importante, una empresa nacional, y en el concurso nos ha presentado con un equipo que cuando hemos ganado el concurso, ese equipo ha desaparecido por el otro lado y nos han puesto el equipo ya de proyectos. Nosotros somos los mismos, estamos con proyectos, pero ahora en la obra ha desaparecido ese equipo y nos han metido el equipo de obra. Entonces nosotros somos como el común denominador dentro del proceso, pero vamos teniendo distintos interlocutores. Entonces lo que hemos hablado no nos sirve, hay que empezar de cero, ¿no? Que entiendo que una multinacional enorme como es esa será muy eficaz, pero para el día a día me hubiera gustado más que hubiera una línea mucho más continua desde el día 1 hasta que se mueve. Nos habéis comentado de los puestos que existen en los estudios de arquitectura. Y un poco sigo con esa línea. Si nos pudierais comentar a todos, a Marta y a mí, a todo el mundo que nos está viendo, cuáles son las competencias que debería tener 4 o 3 un arquitecto del siglo XXI necesarias, o sea, muy necesarias. Que sí o sí, sí, que sí o sí tiene que tener. Bueno, yo por un lado diría que las voy a pedir a todos, incluida a ti, que habléis un poquito más alto. Vale, yo creo que las tradicionales del arquitecto, que en el fondo para mí no han cambiado, esas, pues las de propiedad que yo implícito el diseño, parte técnica. La parte técnica, para mí en el fondo eso no ha cambiado. Cambian herramientas, sí, pero es lo mismo. Pero también desde que estamos en CBR, el approach nuestro es mucho más comercial, digamos. Sí. Entonces, al final hay una parte técnica, pero hay una parte comercial. Por decirlo de alguna manera, cuando creces en una estructura más grande, somos 120 personas, pues eso te obliga a tener una serie de sistemas que no necesitas, porque cuando estáis 6 o 8 personas todo el mundo sabe dónde está todo en el servidor. Y empieza a haber una estructuración, o sea, empieza a haber pues, una dirección, empieza a haber directores de proyecto, hay una cierta especialización, pero sin intentar salirnos un poco de lo que dice Juan Pablo, de que todo el mundo al final tenga todo el proceso del ciclo constructivo de proyecto y obra, ¿no? No sé si eso es... Técnicamente hablando, estamos de acuerdo. Esto más desde el punto de vista de la contabilidad, más enfocada a actitud, con C. Bueno, para mí eso es fundamental. O sea, la gente que de alguna manera tiene más recorrido en nuestra empresa es gente que tiene actitudes que no tienen nada que ver, yo diría, ni con la digitalización ni con la parte técnica. O sea, al final es empatía, es capacidad, si quieres, hasta de convencer, de gestionar equipos. Es fundamental, cuando tú tienes que gestionar. Al final esto es un poco como el ejército. Por mucho que quieras, al final tienes que dividirlo y más de 10 personas, pongamos en un equipo, es que casi no puedes gestionar. O sea que al final, pero esas 10 personas tienes que gestionarlas o hacer subequipos. Al final, la capacidad de gestión de personas, la empatía. Entonces, no es fácil, porque por un lado necesitas gente que sea buen arquitecto, pero al mismo tiempo tiene que tener esa otra capacidad de gestionar equipos, de saber explicar a un cliente. En un estudio tradicional pequeño, la única persona que tiene acceso a un cliente, a una presentación, generalmente pues es el dueño del estudio, el director, ¿no? El propietario. En una organización grande, al principio te da un poco de vértigo, porque ves que yo hace muchos años no podía pensar que hubiera un cliente a
americano hablando en una reunión, hablando con un cliente que no estuviera yo. Y ahora mismo, pues a lo mejor hay 10 reuniones con 10 clientes de las más diversas nacionalidades, que hay alguien que está atendiendo. que está llevando y gestionando el proyecto, ¿no? Que te cuesta mucho hacer ese cambio de mentalidad, ¿no? Ese es un poco, entonces, ese tipo de actitudes que te permiten hacer eso son las importantes, al final son las que más se recompensan, ¿no? Muy bien. Es así, o sea, una actitud de formar equipo, totalmente de acuerdo, ¿no? Un equipo que todo el mundo sienta como propio el proyecto, me parece fundamental. No es tanto contar con los mejores, sino con que el equipo sea el mejor. O sea, pocas estrellas y que el equipo funcione como una máquina y que todo el mundo esté alegre, satisfecho, lo tome como propio, se considere como que su firma está ahí puesta, ¿no? Me parece muy importante también tener curiosidad. O sea, aparte de las actitudes o de las aptitudes, en este caso, ¿no? De visión espacial, formal, interés artístico, etcétera, ¿no? Sino tener curiosidad por lo que ocurre en el mundo, estar despierto a lo que está sucediendo, ¿no? Y no cerrarse, por supuesto, a las nuevas tecnologías. A mí me encanta dibujar a lápiz, además es una afición enorme, ¿no? Y cuando se habla del AutoCAD, pues me parece imposible que vaya el mundo por ese camino, ¿no? Pues no, va por ahí. Y ahora mismo, bueno, pues hay muchas otras herramientas a las cuales no tenemos que renunciar, lo que pasa es que tampoco tenemos que renunciar a las antiguas. O sea, hay que utilizar el lápiz y el ordenador, no se nos ha acosado la otra, ¿no? Y con las redes sociales pues pasa un poco igual, ¿no? Que te guste o no te gusten, tienes que conocer, que las tienes que conocer porque tenemos pensado vas a ir a la ferretería con un tornillo y te parece que lo pagues vía no sé qué. Entonces tenemos que estar al corriente de todo eso y me parece que el arquitecto, por otro lado, como trata con gente de muchos estratos sociales, culturales, económicos, porque te puedes tener una reunión con un propietario muy bien preparado, con un intelectual que sabe lo que es sofisticado, que sabe lo que quieras, ¿no? Pero al día siguiente tienes que estar hablando con el taller del cerrajero para un detalle constructivo, ¿no? Entonces tienes que estar como cambiando de chip, lo cual es muy gratificante, muy enriquecedor, pero bueno, no es fácil tampoco, ¿eh? No es fácil como tener ese cambio de registro ahí. Ese cambio de registro, perfectamente, ¿no? Yo creo que, recuerdo una cosa que precisamente me dijo un ingeniero de cambio, que dice, yo lo que he aprendido al final, lo que he aprendido en la carrera, es que si te dicen, ¿usted qué sabe de puentes colgantes? Y digo, pues nada, pero deme un mes y en un mes me lo sé todo. Yo creo que eso es un poco la capacidad o lo que tiene valor, ¿no? O sea, al final, porque te vienen herramientas nuevas, ¿las conoces? No pasa nada, lo miramos y en un mes, como decía mi amigo, pues sí, te lo sabes todo. Claro, Esa es la actitud. Sí. Imaginaros que cambia vuestra vida profesional y de repente sois ministros de educación. Entendiendo educación, colegio, formación profesional, que a mí es algo que no se me olvida, en España es la gran denostada, y, por supuesto, universidad. ¿Qué cambiaríais de cara a preparar a todos estos alumnos a la vida real que tenemos? El mundo del trabajo. Desde el cole hay un gap importantísimo entre lo que expulsa la universidad o sale de la universidad y lo que están buscando el mercado laboral. Es una tontería bastante... Bueno, no sois ministros de educación, sois Profesionalmente, asesores. Sois libres, esto es una Asesores. conversación. Esto es una conversación. Pues O sea, ¿qué os gustaría que le enseñaran a vuestros hijos en el cole? Pues yo quizá cosas que en la vida, o sea, que no tienen tanto que ver con el contenido en sí, porque lo que he dicho te lo puedes aprender en un mes, en 2 meses, sino, por ejemplo, pues poder explicar una cosa delante de 20, 30 personas, que son cosas que al final las vas aprendiendo con gran esfuerzo en tu propia carne durante la vida profesional, pero que estaría muy bien poder, pero de una manera, vamos a ver, nosotros en CBR hacemos, cuando tenemos una presentación a un cliente, pues es una cosa relativamente novedosa y además tiene que ver con las nuevas tecnologías también, y cómo lo hacemos, pero hay todo un sistema por el cual ensayas las presentaciones. O sea, si en un teatro un actor que tiene 30 años de experiencia ensaya todos los días lo que va a hacer al día siguiente, que es exactamente lo mismo, ¿cómo no vas a ensayar tú una presentación que tienes con un cliente? Porque al final tienes una oportunidad para ganar un trabajo. Y sí, claro. Pero te has dicho una cosa que voy a parar ahí, porque me parece interesante. Has dicho que las presentaciones que hacemos con nuevas tecnologías, ¿y cómo las hacéis? Pues por ejemplo, tenemos, bueno, hace 2 años tenemos un departamento de digitalización, de innovación digital, y de hecho hemos hecho, desde el punto de vista de la arquitectura, un sitio que llamamos el Pitch Room, o el Magic Cube, lo llaman, precisamente pensado exclusivamente para hacer presentaciones a clientes.
en un entorno diferente, en un entorno más informal, más colaborativo, con una pantalla absolutamente descomunal, con una serie de medios, ¿no? Pero que eso al final es lo de menos. Lo demás es cómo hacer la presentación, cómo está pensada, y hacemos lo que en inglés llaman rehearsals, o sea, ensayos, literalmente, y además invitamos a esos ensayos a directores de departamentos que no tengan nada que ver. Porque generalmente tú no le presentas esto a un arquitecto, se lo presentas a un director financiero, un director de incluso de recursos humanos. Qué buena idea, ¿eh? Entonces, todo eso para nosotros ha sido un poco una revolución hace 2 años que empezamos. The Magic Room. Magic Cube. Cube. Cubo mágico, porque es al final una especie de anfiteatro pequeñito. Qué chulada. Bueno, cuando queráis lo Pues sí. Juan Pablo, en tu caso, ¿cuál es tu recomendación? Me lo he quitado de la boca Javier, me parece que es comunicar. En el colegio no te enseñan a comunicar, salir a la pizarra era como lo peor que se puede pasar, o sea, temblando, ¿no? Y realmente, cuando pasa el tiempo, cuando te haces mayor, te das cuenta que pues es un disfrute, porque en el fondo es contar a la gente tu experiencia, si eres sincero, si lo quieres comunicar bien, si eres una pasión de tu trabajo, pues está muy bien, muy divertido, ¿no? Y me pasa parecido cuando hacemos una memoria de un proyecto. Antiguamente, antiguamente también, hace 3 años, ¿no? Hace 3 años, es que eso que has dicho es muy bueno. Antiguamente, hace 3 años, porque eso es lo que pasa con las tecnologías. Pues a mí me cuesta muchísimo hacer una memoria de un proyecto, porque era como obligatorio, los planos se hacían la memoria, a ver quién hace la memoria, Un rollo para ahora me encanta. Claro. Porque me he quitado como esa especie de prejuicio de tener que contar, de intentar no ser yo, de escribirlo, ¿no? Entonces, si eres tú y lo cuentas, y cuentas tus motivos por qué has hecho eso, ¿no? Es un disfrute. Entonces, me parece que eso en el colegio no te lo enseñaban. Hacer una memoria era como una cosa obligada, pesada, latosa, siempre lo releías y no te gustaba, ¿no? Y eso tenía que ser un disfrute, hacer una memoria, hacer una presentación, vender un producto. Me parece fundamental, ¿no? Y ya desde un punto de vista un poquito más elevado, por entenderlo de esa manera, ¿no? Me parece que habría que estudiar las cosas como de lo general a lo particular. Como tener siempre una visión con luces largas de las cosas, ¿no? De la geografía, de la historia, de la política, de las matemáticas, ¿no? Y muchas veces me parece que en los colegios se estudia de lo particular a lo general, ¿no? Entonces es la lista de los Reyes Godos famosas, sin visión global, ¿no? Que no tienes una visión global al final, ¿no? Y te quedas con 3 afluentes de un río y a lo mejor no sabes por dónde va el Ebro, ¿no? Pues os voy a dar una alegría. Yo estoy vinculada a la Politécnica, en concreto a gestión de la edificación, a lo que era antes arquitectura técnica. Y estoy trabajando con ellos desde el 2010. Este año he montado el grado propio, que me imagino sabéis, de gestión inmobiliaria, y una de las asignaturas es competencias. Y yo trabajo precisamente con los alumnos jóvenes en rehearsals, en exposición. Es que es fundamental. Entonces, y eso es una iniciativa desde el 2010 de la escuela, o sea que no sepáis. Qué bien. No sabéis qué interesante es trabajar con gente tan joven en eso. Pues en CBR salió la iniciativa esa, que se llama el Pitch, precisamente porque con un cliente en Londres, que era un cliente tradicional de toda la vida, pues perdimos. Entonces, pero ¿cómo vamos a perder eso? Si lo teníamos todo para ganar. Y entonces se ordenó una investigación para saber y se llegó a la conclusión de que pues, lo habíamos hecho mal, con una presentación típica estándar, todo se había hecho mal, ¿no? Y entonces es una idea, ¿verdad? de hecho se contrató a la persona que había conseguido ganar para Londres en las Olimpiadas. Fíjate, Y se le contrató para decir, queremos que analice todos nuestros procedimientos, cómo vendemos, cómo dejamos de vender, y a partir de ahí surgió una iniciativa que se ha ido exportando a todos los países. Pues ya se está haciendo, mirad, qué bien. Por iniciativa de la escuela, ¿eh? Sí, ya se está haciendo, qué bien, Marta. Ahora un tema que es un poco más pesado, ¿no? Que es el tema del desempleo, ¿no? Tratamos, como sabéis que el libro es digitalización y empleo, nos gustaría saber vuestra perspectiva en estos años que ya de vida profesional se van a creer las nuevas tecnologías destruyen empleo, crean empleo corto o largo, se cambia la forma de comunicar, un poco amplio, O sea, cada uno puede... Yo no creo que se destruya empleo, pero sí estoy de acuerdo en que las nuevas tecnologías te llevan de una manera natural más a trabajar con gente, lo otro comentó antes Juan Pablo. Nosotros antes hacíamos las perspectivas, pero es que no tiene ningún sentido hacer las perspectivas en 3D, que se tarda una noche cargando imágenes y
Para eso hay gente que se ha especializado tremendamente y sacamos ese trabajo fuera. Igual que no se hacen las copias de los planos y se encuadernan, se mandan hacia esa encuadernación. Pues cada vez más, como ya el trabajo físico no depende de una localización, no tienes que estar ahí. Nosotros, por ejemplo, una de las empresas de ingeniería con las que más trabajamos está en Alicante. Pues no tiene que ver. Estamos haciendo ahora una fábrica para un cliente que está en Japón. Entonces, al final, yo creo que no se pueden poner puertas al campo, habrá que arbitrarlo de una manera que sea justa, pero cada vez más trabajamos con gente que no pertenece a nuestra organización, porque no es el core de lo que nosotros hacemos, y podemos trabajar independientemente. El director de la revista Wired es una frase que me gustó mucho. Dice, yo trabajo en casa. Yo vengo a la oficina a ser molestado. To be disturbed. O sea, Sí. en el buen sentido, Sí, ¿no? sí, Porque sí, no te sí, surge sí, del sí. contacto con la gente y tal, ¿no? Sí, Pero cada vez más es así, o sea, con lo cual yo no creo que haya desempleo y también creo que cada vez, nosotros por ejemplo tenemos una política de rotación para determinados puestos de un nivel estratégico. Nos hemos dado cuenta de que necesitamos que haya gente nueva que venga a la escuela, porque te aporta un montón. Quieres que no, te quedas poco anquilosado en tus ideas, acto reflejo de lo que te ha funcionado, lo repites. Sí, que corra el aire, Sí. se renueve. Sí, pues lo hacen todas las consultoras Sí, grandes. sí. Entonces yo creo que es sano, es normal y sí lleva mucho para nosotros a trabajar con gente fuera de la empresa. O sea, que tú lo que piensas es que no se va a destruir empleo, pero que sí que está cambiando la forma. Completamente. Vale. Bueno, yo pienso además, ¿no?, que a lo mejor hay empleos que sí que van desapareciendo, ¿no?, pero surgen otros. Antes existía el que dibujaba la perspectiva con una acuarela y ahora en lugar de hacerlo así, pues lo hacen con, no sé, de una forma informática, ¿no? Pero si esas personas se actualizan, pues no desaparece el empleo, ¿no? Al final, la verdad es que exigiría un análisis con más desde muy arriba, ¿no?, que es complicado, ¿no?, que yo creo que en el fondo subyace en esta conversación, ¿no? Si la informática nos ayuda a vivir mejor, nos ayuda a hacer mejor arquitectura, nos ayuda a tener más tiempo libre, A gestionar mejor nuestro tiempo. a gestionar mejor nuestro tiempo. Yo no lo sé, porque al final un plano tarda en hacerlo la mitad del tiempo, pero lo importante es lo que está aquí. Claro. Entonces yo no tengo más tiempo libre, no hago más proyectos, no gano más dinero, entonces digo, bueno, ¿en qué se va esto? O sea, es una especie de cosa como que no, para reflexionar. sí, o sea, que no lo he pensado bien. Buena palabra. Me gustaría sacarle un poquito más de tiempo, ¿no? Porque yo antes sabía hacer una vivienda familiar, la hacía entera. Yo sabía dibujarla, presupuestarla, calcularla, instalaciones, todo, ¿no? Ahora no. Ahora yo, vamos, en una parte, está el código técnico, la normativa, las estructuras, o sea, ahora es complicadísimo. Te hace falta un equipo alrededor, ¿no? Y la informática me ayuda, pues sí, me ayuda. Si tengo que rayar un plano, pues ahora apretando un botón te lo rayado. Antiguamente era una noche rayando un plano, ¿no? Pero ¿dónde se ha ido ese tiempo? O sea, no sé qué opinar, pero nos pasa en todos los aspectos de la vida. Sí. ¿No? Ahora viajas en AVE de Madrid a Sevilla y es mejor. Metemos más coches. cosas. No sé, metemos más cosas en la maleta, efectivamente, ¿no? Y si tomamos los ambos hilos, ¿no?, que nos habéis puesto, vamos a hablar de regulación y empleo. Es decir, ¿por dónde ves que va la tendencia de relaciones entre las partes, entre el que presta el servicio y entre el que demanda ese servicio? Con una Antiguos empleadores y empleados. Yo a lo mejor como profesional liberal en origen, Claro. mi mentalidad siempre ha sido pues que tienes que buscar tu propio trabajo, que es una mentalidad muy distinta de alguien que siempre ha trabajado, por decir algo, en Telefónica. Sí. Aunque todo eso ha cambiado ya, y Telefónica no es Telefónica, pero es un poco un cambio. Entonces yo siempre he pensado, algo ya inherente, ¿no? Estás un poco en precario, o sea, estás buscando tu trabajo, como no he pensado que fuera una seguridad o que fuera, y yo creo que cada vez va más por ahí. O sea, al final, yo siempre he dicho, recuerdo que cuando hacíamos los primeros contratos te decían, bueno, puedes poner lucro cesante, para que si tu cliente deja de trabajar contigo, te tenga que indemnizar. Y yo siempre he puesto que no había lucro cesante, que si mi cliente no quiere trabajar conmigo, pues que no trabaje, porque algo habré hecho mal. O sea, en ese sentido yo creo que cada vez vamos a si quieres es más liberal o más de competitivo o más de... Pero al final es lógico, la gente no va a contratar a alguien que no quiere contratar. O sea, yo creo que es un poco por ahí por donde va a ir cada vez más. O sea, oferta y demanda regulado, que no haya abusos. O sea, más flexible. Pero más flexible. Porque es que es muy rígido el sistema si no público estás laboral limitando español. muchas veces
la capacidad de crecer de alguien por una excesiva regulación, ¿no? Exacto. Bueno, a lo mejor estoy un poco deformado por su Juan Pablo, profesionalidad, ¿no? Bueno, en mi caso, mi cliente sobre todo es la administración, tanto central, autonómica como local, ¿no? No suelo trabajar con cliente particular, privado, ¿no? Porque hacemos pues, trabajos de museos, rehabilitaciones, exposiciones temporales, como he comentado antes, ¿no? Y lo que hacemos es concursar como animales, la verdad, ¿no? Porque es concursar 10 concursos para ganar 2 o 3. Y cada concurso es un dineral, un trabajazo, una motivación que se tira a la basura, 10 personas trabajando en algo durante 10 días, que ese trabajo puede no servir para nada o puede dar alimento a 10 familias. O sea, es una paradoja, lo que ocurre en la arquitectura es bastante sorprendente el tema de los concursos, que yo creo que en otros sectores no se entendería así. A mí me encantaría que hubiera unas tarifas más fijas, o sea, ponernos un rango de tarifas, ¿no? Que no haya unas bajas, que no puntúe, por ejemplo, tanto con la administración. Cuando se hace un concurso puntúa muchísimo la baja económica. Claro. Pueden tener que elegir un proyecto que les gusta menos, pero como han ofertado un precio muchísimo más bajo, se lo lleva el precio más bajo, ¿no? Entonces se dan situaciones ahí como que se me escapan también, ¿no? Que no parece que están bien planteadas, ¿no? Y ya con respecto a mi organización interior de empresa, pues es muy sencillo, porque estamos todos contratados por la empresa Frade Arquitectos, ¿no? Y de vez en cuando pues con colaboraciones puntuales para conseguir un pico de trabajo, ¿no? De ese punto de vista no hemos tenido ningún problema, ni es nada atípico. Y vosotros que salís fuera con proyectos, todo lo que es la parte de regulación, ¿os encontráis con alguna barrera de entrada a los países porque hay una excesiva regulación a la hora de...? Nosotros tenemos muy claro, en nuestro caso, que jamás intentaríamos hacer todo un proyecto. O sea, nosotros lo más que hemos hecho y que creemos que tiene sentido hacer es el proyecto conceptual. Y luego tienes que tener un partner local que conozca los entresijos de la administración, que conozca la normativa específica, etc. Y ahí al revés, hemos trabajado con arquitectos locales, con arquitectos o con compañías extranjeras. Porque no se me ocurre en principio ni en Portugal. En Portugal hemos hecho proyectos de concepto que han desarrollado nuestros partners en Portugal. Ese es nuestro enfoque, ¿no? Pero claro, si ganas un concurso completo, pero al final imagino que será igual que buscaros un partner local, ¿no? Claro, nosotros, cuando hemos trabajado fuera de España han sido proyectos pequeños, exposiciones temporales encargados por el Ministerio de Cultura, hechas en el exterior, y eso ha funcionado muy fácil, ¿no? Digamos que las embajadas y tal que van a abrir las puertas, y ahora el proyecto en Kazajistán es con una empresa, es con Acciona, ¿no? Una empresa potente española, que está instalada ahí, de hecho, y luego allí pues cuenta ya con oficios y personal de allí. Sí, o sea, con equipos de allí. Con equipos de allí, pero con él me estoy poniendo en cuenta, perdona, me ha sido imposible. O sea, cuando he intentado yo concursar yo solito en un país extranjero, no. Es muy interesante lo que dices. No he podido, y al final... has tenido esa experiencia. Tengo una experiencia de un museo del siglo XIX, para colecciones del siglo XIX, en un edificio para rehabilitar, con museografía de tal tipo. Digo, bueno, o sea, me están dando mi perfil, ¿no? Y presentamos el concurso y nada, o sea, quedarme fuera. Hace falta finalmente un socio local que conozca, que tenga la estructura, que conozca la administración y que sepa moverse, ¿no? Bien, vamos a la parte de recomendaciones respecto de qué tipo. Si habéis visto una película, habéis visto un tuit que os haya interesado, habéis visto un libro al uso tradicional, en fin, lo que queráis. ¿Qué podéis recomendar a nuestros no son telespectadores? No, un contenido, sí. Los que sí, bueno, sí. Algo que os haya impactado a vosotros y que podéis recomendar como interesante, ¿no? Que ha sido paulatino, ¿no? Ha sido un tema casi de supervivencia. O sea, cuando éramos un estudio de 54 personas, lo que comentaba antes, o te organizas de alguna manera y ahí la parte digital es vital, porque lo primero que nos dimos cuenta después de unas reflexiones es cómo guardamos las cosas en el servidor. Porque entonces ahora está todo eso absolutamente automatizado, ¿no? Pero claro, piensa que un equipo de 120 personas puedes coger a una persona y meterla a trabajar en otro proyecto del que hasta ayer no sabía nada. Entonces tiene que saber buscar las cosas. O sea, es un tema de supervivencia organizarte digitalmente. No es tanto que haya pasado una cosa, que le haya ido todos los ojos, vas viendo pequeñas cosas, ¿no? O sea, poco a poco ves
ves las ventajas evidentes y que tienes que meter en ese rol. Hace 12 años, la primera vez que vino una empresa alemana y nos dijo, el proyecto lo hacéis en BIM, y yo no sabía ni lo que era BIM, ¿no? O sea, tuve que ir a ver qué era BIM, hace 12 o 14 años, una empresa Porsche, alemana. Y entonces digo, pues nos tendremos que poner las pilas en esto. O sea, que es el mercado también que te va cortando, ¿no? Eso sí. Y luego, sin lugar a dudas, tener a la vista también lo que hace la gente joven, ¿no? Todo el estudio, circula mucha gente por el estudio, ¿no? Arquitectos recién salidos de la escuela, ¿no? Y te da mucha frescura en el estudio, o sea, como ver cómo ven las cosas, ¿no? Otra visión que tienen, otra música que escuchan, otros intereses, otras inquietudes. Entonces, como no quedarte, por mucho que te guste, no pensar que lo tuyo es lo mejor, ¿no? Sino tener como también medio cerebro puesto en las nuevas, no quedarte en la música de los 70, eso me has comentado, ¿no? Tienes que estar como siempre actualizándote y viéndolo con una cierta alegría, porque si no te quedas fuera de juego. Nosotros intentamos motivar a la gente. Últimamente hemos dicho, queremos que cada grupito que hace un proyecto, para nosotros tiene una mentalidad empresarial, que lo que le pedimos. O sea, Mini empresarios. Son mini empresarios, en el fondo, porque gestionas un proyecto. Entonces tú gestionas un proyecto y tienes que preocuparte de que toda la probabilidad del presupuesto, de todo, ¿no? Que además es algo más contra lo que hay que luchar en una empresa grande. Yo me desespero cuando alguien me dice, no, es que esto no me deja en el IT, en recursos humanos, déjate de historia. O sea, lucha por tu proyecto, si tienes un problema, ven a verme, pero que sea él que tenga iniciativa. Que tenga iniciativa. Y un poco volviendo a lo del tema del contenido, un libro que os haya llamado la atención o un artículo. Quizá a mí me entera la biografía esta de Steve Jobs, ¿no? Pues porque me interesaba, ¿no? También ver como una persona tan desequilibrada en algunos temas, pero tan absolutamente perfeccionista, bueno, pues podía... Y también me llamó la atención el hecho de que el diseño para él fuera vital, ¿no? Claro. Es que el diseño yo creo que es importante para... No sé quién nos dijo el otro día, que me Hoy, bueno, creo que os lo comentaba antes de empezar a grabar, que dos personas del mundo de grandes empresas de comunicación nos decían que están integrando esos organismos. Arquitectos en empresas de comunicación y nos lo dijeron los dos CEOs de dos grandes compañías que van a venir al libro, nos dijeron que estaban metiendo en sus equipos arquitectos, porque tienen muy bien estructurada la cabeza para ver formas de comunicar, autopistas, o sea, es que tenéis la cabeza los arquitectos. No, es que fíjate, para bien o para mal, tenemos una visión muy global de las cosas, ¿no? Por lo que comentaba antes, que tratamos con muchos sectores muy diferentes, ¿no? De la sociedad. Tenemos una visión humanista, por un lado, por otro lado técnica, por otro lado, por otro lado artística. Se hemos visto un poco de historia de arte, un poco de estructuras, un poco de temas sociales, y eso nos da una visión como para poder dirigir equipos grandes, me parece, ¿no? Porque aquí no tenemos una responsabilidad en unas obras con unos presupuestos de bastante enjundia, ¿no? Y tenemos que tener esa visión como general, ¿no? A mí me llama la atención que, en cambio, en los cargos políticos, en España al menos, hay muy poco arquitecto, ¿no? O sea, que es una paradoja, porque como tú me estás diciendo, me dices, bueno, un arquitecto parece que funciona bien en cualquier sitio. Sí, porque tiene que ser muy estructurado. Pues luego hay muy pocos políticos arquitectos, ¿eh? Pues una gran pérdida. Muy bien, yo, un poco por cerrar todo esto, sí nos gustaría preguntaros qué queréis añadir como sugerencia, como recomendación, como cosas que nos hayamos preguntado que consideráis que son muy importantes. Mencionar, perdón por el caramelo, pero tenía un ataque de todo esto. A mí me parece fundamental, aparte de todo lo que ha salido en la conversación, los idiomas. Hoy en día me parece que es clave desde el colegio, nosotros en nuestro estilo jesuita, ¿no? La verdad es que es una suerte, ¿no? Salimos bastante bien preparados con el inglés, ¿no? Pero me parece que eso hay que mantenerlo, o sea, si se puede sacar 1 hora para ir, o 2 horas o 3 a la semana al gimnasio, ¿no? Pues hay que sacar también 3 horas, el que no lo maneja a diario, para tener el idioma bien fresco. Es vital. De hecho, nosotros, yo ya hace muchos años que no se nos ocurre coger a ninguna persona que no hable bien inglés. Pero bien, que lo hable bien. Que lo hable bien. Es decir, porque es que tenemos un hándicap de gente que es vital para nosotros, porque se lo sabe todo, pero no sabe inglés. Es una cosa que no puede comunicar. Si la trae de base, oye, pues fantástico, porque a partir de ahí empiezo. Y ya no te digo si encima estás en una estructura como la nuestra, que es que será por
por descontado. Sí. Mi línea de negocio se llama Project Management, no se llama No, gestión de proyectos. y por lo que habéis dicho antes de comunicar, lo que estamos hablando en esta conversación, es que la comunicación pasa por ser bilingüe. Bueno, tienes que ser inglés porque es que hablas todo en inglés. Y es que en Internet, que es la fuente ahora mismo de la que te alimentas, Es todo en inglés. si solo estás limitado al español, pues estás muy limitado. Pues agradeceros de nuevo que Muchísimas estéis en hueco. gracias. Os esperamos el martes 13 de junio. Por favor, para la os presentación esperamos. del libro. Muy bien. ¿Pasaréis bien seguro? Muy bien. Bueno, gracias Paula. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotras.